Estamos todos conectados. Bienvenidos nuevamente al curso de formación de auditores en base a la norma ISO 19011. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este proceso de capacitación y conferencia virtual de 15 días, ¿no? Ya estamos en el módulo 9, martes 24 de marzo del 2020. Coaching aplicado al proceso de auditorías. Esto es un módulo muy especial que he preparado con bastante cariño y voy a compartirte algunos aprendizajes que he podido tener en estos últimos años de cómo he ido mejorando alguna efectividad o procesos de auditoría en donde la efectividad se ha incrementado debido a factores o disciplinas que podrían ayudar mucho al proceso de auditoría. Si bien es cierto, este módulo es un módulo complementario a la ISO 19011, quiero explicarte un poco cuál es la importancia y la potencia que podría tener en el desarrollo de tus habilidades blandas. Y eso es el tema del día de hoy. Por años he podido auditar sistemas de gestión, tanto en auditorías de primera parte, de segunda parte, de tercera parte, y recuerdo mucho que cuando iniciaba los procesos de auditoría de segunda parte, les conté que fui homologador por bastante tiempo, hacía auditorías por clientes, marcas muy grandes. Sin embargo, algunas homologaciones y algunas auditorías, llegó un momento en la cual casi perdía, digamos, mi puesto laboral porque me llegó un reclamo gigantesco. Me acuerdo en el primer año de trabajo en auditorías de segunda parte, porque el cliente no estaba conforme con el resultado y considero que haciendo una revisión a estas alturas de los años de auditoría, hubo una parte en la cual yo no apliqué correctamente el proceso, digamos, técnico. Más que el proceso técnico, no tuve las habilidades blandas para poder afrontar este tipo de escenarios. Esta empresa, por ejemplo, fue una organización en donde yo llegué al proceso de homologación, comencé la auditoría, finalmente no era la persona con la cual debería yo entrevistarme, pero como era una auditoría de homologación, esta persona me decía: ¿tienes tal requisito, tal pregunta? No, no lo tengo. ¿Tienes esto? No lo tengo. Prácticamente el checklist del cuestionario del cliente lo había acabado en media hora, 45 minutos, y por lo que el proceso o por la que la persona que me estaba contestando me decía que no tengo, no desconozco, y cuando hice mi informe prácticamente yo coloqué que la empresa no tenía ninguno de los puntos que me había solicitado el cliente. Sin embargo, esta empresa era una marca conocida que hizo su reclamo correcto, pero me adjuntó todas las evidencias, ¿no? Y si en su momento yo hubiera conocido, digamos, o hubiera tenido algunas habilidades del módulo que te voy a compartir, quizás me hubiera evitado ese tipo de reclamos o ese tipo de experiencias. Pero dice que en la vida todo es perfecto. Si eso no hubiera sucedido, quizás no hubiera investigado, indagado sobre las cosas que debería uno mejorar. Y esto un poco trae consigo el módulo que vamos a comentar. ¿Qué tan importante es para nosotros como auditores o como profesionales seguir invirtiendo en nuestra educación, también en el tema de habilidades blandas? Este módulo básicamente voy a tratar del tema de habilidades blandas y voy a tocar una parte, digamos, del proceso de coaching. No es un curso que te enseñe a hacer, digamos, toda la metodología del proceso de coaching, sino voy a tomar un tema de esta disciplina muy conocida a nivel mundial, a nivel empresarial, a nivel de instituciones, que consiste en un proceso de acompañar o instruir o entrenar a personas o un grupo de personas en el logro de un objetivo. Y en este proceso hay una serie de metodologías a nivel mundial. Hay metodologías desde las más básicas, como la metodología CRA. Esta metodología CRA es muy conocido y hay que ser honestos y dar los créditos a las personas, digamos, que lo han propiciado, que es el señor José Manuel Benavent, ¿no? Él es el que crea esta metodología y establece que un método básico de coaching se basa en 3 etapas. La primera, que es la C, es la conciencia. La R es básicamente de responsabilidad.
y la A es de acción, ¿no? Entonces, una de las metodologías más simples, un método básico, pero que explica un poco todo el proceso, digamos, de etapas que uno debe seguir como coach y coachee, ¿no? Sin embargo, la idea de este módulo es tocar un tema de esta disciplina, que es básicamente el proceso de comunicación y feedback, para poder incluir o integrar y sacar los aprendizajes de cómo lo podríamos incluir en el proceso de auditoría y qué tanto me puede servir. El éxito de tu comunicación y el éxito de las respuestas que vas a obtener del auditado está en que también hacía las preguntas. ¿Recuerdas el módulo anterior? En el proceso de coaching también el éxito de tu proceso, el éxito del proceso de auditoría va a estar en que también apliques algunas recomendaciones también de este módulo. ¿Y dónde podríamos nosotros tener un proceso de comunicación o feedback? Porque vamos a agarrar una partecita de esta disciplina, que es cómo los coaches hacen el proceso de feedback. Es diferente a un profesional, a una persona normal, porque ellos se basan en información que ha sido probada y ha sido validada de tal manera que logres una comunicación mucho más empática con la persona. Entonces, donde normalmente en un proceso de auditoría nosotros tenemos un proceso de retorno de información al auditado, o muy conocido como feedback. Normalmente hay situaciones en donde nosotros tenemos, por ejemplo, en una reunión de retroalimentación. En una reunión de retroalimentación, cuando tú acabas la auditoría, un proceso, debes comunicar, digamos, cuáles son las conclusiones de lo que tú has revisado, ¿no? O sea, antes de irte a la reunión de cierre o a la reunión con los auditores, tú como auditor eres responsable de comunicar cuál es el resultado, digamos, del proceso que has auditado. Y si ese resultado, digamos, no lo comunicas de una manera empática, con ciertas recomendaciones que te voy a compartir en el tema del coaching, lo que vas a tener es un riesgo, que el auditado primero quizás no te va a aceptar tu comunicación o tu retroalimentación. O lo otro es que el auditado no te va a entender qué es lo que tú quieres retroalimentar. O finalmente puede haber inclusive un proceso, por decirlo así, de incomodidad, o finalmente, por llamarlo en un lenguaje criollo, hasta de una pelea o una bronca, como se dice, ¿no? Aquí en Perú. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como profesionales para poder aprender de esta disciplina? Y lo más importante, poder comunicar mejor los hallazgos dentro de un proceso de feedback. Tenemos que aplicar ciertas reglas, ciertas recomendaciones. Antes de ir a esas reglas, ¿qué otro proceso de feedback tenemos en el proceso de auditoría? Hablamos de las reuniones de retroalimentación luego que termines con un auditado. También tenemos el proceso de feedback cuando hacemos las reuniones de retroalimentación al final del día. Recuerden ustedes que cuando una auditoría tiene entre 1, 2, 3 días, normalmente no hay una reunión de cierre el primer día. Si la auditoría tiene más de un día, el primer día tú vas a hacer una reunión de retroalimentación con el auditado. Entonces, ese es otro proceso de feedback que tú vas a tener como líder del equipo y vas a tener que aplicar correctamente algunas recomendaciones. Algo importante entonces dentro de este proceso de retorno de la comunicación es que tú vas a tener ciertos puntos en el proceso de auditoría donde vas a comunicar, por ejemplo, si entendiste el proceso básico, porque el auditado te va a estar conversando, comunicando, luego que le hagas una pregunta abierta, entonces tú tienes que tener bastante oído para escuchar de manera activa, ¿no? También vas a comunicar un retorno al auditado de la información cuando vas a dar conformidad sobre un requisito. Este es muy importante. Y lo más retante a veces, donde tenemos los primeros problemas cuando ya estamos haciendo las auditorías, es cuando vamos a comunicar una desviación o una potencial no conformidad. Entonces son estas situaciones en donde, digamos, si bien es cierto, el conocimiento técnico te va a ayudar, pero vas a tener que complementar con algunas habilidades blandas que van a hacer más efectivos tu proceso de comunicación. Entonces yo te quiero compartir en esta conferencia 3 pasos simples de cómo tú puedes aplicar el coaching en el proceso de retroalimentación.
hemos tocado el tema, uno de los temas más críticos, que es el proceso de retroalimentación en la auditoría. ¿Por qué? Porque muchas veces es ese proceso en donde uno tiene problemas. Le contaba la historia al inicio de justamente yo no tuve un buen proceso de retroalimentación al auditado y prácticamente no cumplí ninguno de estos 3 pasos, motivo por la cual me llegó un reclamo. Y les voy a contar al final qué sucedió, porque prácticamente yo ni siquiera le dije si era la persona que manejaba estos temas y prácticamente no era el responsable del sistema integral de gestión, era otra persona que me habían designado. Quizás la empresa también tuvo responsabilidad porque no se preparó para mi visita, pero yo como auditor también podía haber evitado eso haciéndole algunas preguntas básicas para ver si estoy contactándome con la persona correcta. Entonces, el primer paso para tú aplicar un proceso correcto de retroalimentación, antes de retroalimentar, te sugiero, y con toda certeza, crea un clima de confianza con la organización o el auditado. Es lo más importante antes que tú comiences la retroalimentación. Y esto se va a dar a lo largo de todo el proceso de auditoría. No es solamente cuando tú comiences la retroalimentación. Si tú creas un clima de confianza con el auditado, con la organización, en coaching se llama la técnica del rapport, ¿no? Que es donde tú generas un acompañamiento y una empatía con la otra persona, vas a tener una ventaja que va a estar más predispuesto la organización o el auditado a recibir tu retroalimentación. Ahora, Alex, ¿cómo creo ese sistema de confianza con la organización o el auditado? Porque la idea es saber cuáles son esos pasos. Inclusive, desde que uno ingresa a la organización, ¿no? Desde que uno tiene contacto con el auditado, desde que uno conversa con la persona, hay ciertas recomendaciones importantes que hay que tener presentes. Primero, no seas un auditor que pierde el contacto visual. Muchas veces me ha sucedido y he observado que estamos auditando y estamos con el celular al costado. Entonces, prácticamente el auditado puede sentir que le estás pidiendo información, pero estás desconectado de lo que él te está diciendo, ¿no? Mucho profesionalismo, y esto tiene que ver mucho con el lenguaje corporal que tú como auditor transmites en el momento de la auditoría. En la medida que sea posible, tratemos de tener el contacto visual, mirarlo a los ojos. A veces también perdemos el contacto visual cuando estamos comenzando a tomar nuestras notas de auditoría, ¿no? Normalmente el auditor está con su computadora o con su cuaderno, pero hay que hacerle entender al auditado que estas notas de auditoría es para el tema del informe, es para el tema de los registros que tengo que llenar y que por un momento me puede disculpar si estoy mirando a la computadora. De hecho, tratar de que en la medida de lo posible el contacto visual siempre se esté dando para que exista esa conexión y ese rapport, como se dice, de confianza y empatía. No estemos distraídos como auditores, como se dice, mirando el celular, conversando con otra persona mientras le estoy preguntando al auditado. Eso es no solamente es falta de habilidades blandas, sino inclusive hasta se puede interpretar como una falta de respeto. ¿Ok? Entonces, muy importante este punto 1 que nos da justamente las recomendaciones del coaching. Lo otro es hacer comentarios congruentes con respecto al contenido verbal o tu comunicación. Muchas veces, la empatía, que es este primer paso que tienes que lograr, crear un clima de confianza, que es digamos, el escenario en donde va a ser mucho mejor recepcionado tu feedback. Muchas veces un comentario puede generar confianza o puede generar distanciamiento, ¿no? Normalmente, por ejemplo, he aprendido que si voy a auditar una región, si voy a auditar una ciudad, es bueno conocer un poco la cultura, algunas cosas que resalten justamente atributos de la ciudad o de la organización en todo caso, que haga sentirse al auditado obviamente orgullosos
Y obviamente hay una, hay, hay una forma de poder comunicar durante la auditoría, digamos, atributos positivos que tú puedas observar en la organización o algún tema en particular que genere algún comentario de manera honesta, positivo para la empresa, ¿no? Por ejemplo, qué gusto estar aquí en esta ciudad, me han contado que es una ciudad muy ordenada, tiene una gastronomía espectacular. He escuchado que la empresa donde estoy en este momento es una organización que ya tiene más de 100 años en el mercado o que ha lanzado uno de los últimos productos innovadores o finalmente tiene un clima laboral que ha salido publicado en tal organización. O sea, tratar de si conocemos alguna fortaleza pública, resaltarlo de tal manera de que en toda nuestra comunicación hagamos comentarios congruentes, positivos, que resalten obviamente algunas partes, digamos, del proceso. Por ejemplo, si ya estoy en un proceso de auditoría face to face, o sea, con el auditado, hay atributos que uno puede resaltar. Por ejemplo, y qué ordenado, ¿no? Te felicito el ordenamiento que tiene tu escritorio, te felicito la forma como has diseñado, digamos, este diseño del procedimiento. Qué ordenado estás llevando los indicadores, realmente el manejo tecnológico que tienes, hacer comentarios congruentes de manera positiva. Inclusive habrá situaciones de auditoría en donde tú puedas decir, este tema me gustaría colocarlo como una fortaleza en el informe, porque considero de que está por encima del estándar. Qué bien, entonces el auditado va a percibir con una mayor receptividad cuando en el momento que tú hagas un feedback o un comentario, y más aún si es que es un comentario que está en sintonía con alguna desviación de la norma, ¿no? Otro punto importante, señores, observen la energía y actitud del auditado. O sea, a veces hay situaciones en donde quizás, creo que lo comentamos en módulos anteriores con los tipos de auditados, habrá situaciones en las cuales podemos no estar en una situación ideal y el auditado puede estar triste, puede estar molesto, puede estar incómodo. Hay que aplicar lo que vimos en el módulo anterior de los tipos de auditados para transmitir confianza, tranquilidad, empatía, de tal manera que podamos también tener una comunicación mucho más potente en el momento de que podamos tener un feedback hacia el auditado. Entonces son estos tres puntos importantes en el paso 1, de tal manera que puedas aplicar justamente y crear este clima de confianza con la organización o el auditado. El rapport es una técnica justamente que se enseña en las certificaciones de coaching, pero básicamente se basa en acompasar y crear justamente empatía con la otra persona, de tal manera de que se cree una conexión tanto por un tema bastante parecido, que ambos coincidimos, y se basa también en un principio, que es la escucha activa. Realmente entender y comprender, digamos que si hablamos ya en algo más profundo, que es el tema del coach, es entender los sentimientos y es entender también la intención de la otra persona. Realmente el éxito de la comunicación también se basa en saber realmente el entendimiento y la intención de los seres humanos. Yo estoy convencido y estoy seguro que siempre esa intención es positiva, ¿no? Habrá situaciones en las cuales la vida nos da otra información, pero creo que todos los seres humanos tenemos siempre una intención positiva de colaboración y una intención positiva a que el proceso de auditoría realmente agregue valor. Entonces, ese primer paso, que es crear esa confianza, ayuda mucho en ese proceso de retroalimentación. Ya cuando estamos en el paso 2, y antes un poco quería mostrarle algunas figuras que usan, por ejemplo, y conocen esta técnica de crear confianza y en la técnica del rapport. Por ejemplo, Barack Obama, si ustedes lo buscan y lo ven en sus conferencias y comunicaciones,
simula mucho y modela el lenguaje corporal normalmente de su invitado, y esto, por ejemplo, es un ejemplo con Vladimir Putin, ¿no? Oprah Winfrey, también muy conocida en el campo del crecimiento personal, ha sido una de las personas pues que más conexión ha tenido con sus invitados en su programa. Yo se los recomiendo tremendamente que puedan seguir, ¿no? Buscar un poco de información de estos grandes líderes para que puedan ustedes validar esta información en la técnica. ¿Ok? Entonces, una vez que tú ya has creado confianza, porque la idea de este módulo es aplicado netamente a auditorías, viene el proceso de feedback. Recién viene el proceso de feedback, de comunicación, ¿no? Y algo importante que quisiera comentarles es, primero, antes de darle la teoría, mostrarle este caso estudio. Les doy 2 minutos para que ustedes, no, 1 minuto para que ustedes lo puedan leer. Les muestro el caso. Es un caso de auditoría donde se está dando un proceso de retroalimentación, pero sin coaching. La pregunta es, en este proceso de comunicación auditor-auditado que ustedes pueden estar leyendo, ¿qué consideran que no está yendo bien? ¿Qué consideran que no está yendo bien de lo que hemos visto? Aquí el auditor, a ver, valida con las respuestas que vamos a tener al final. Aquí el auditor primero le dice, ¿no? He revisado el registro de la no conformidad y observo que contiene pobre información con respecto a la forma como se analiza la causa raíz. Posiblemente está revisando el requisito 10.2, ¿no? 10.2 de cualquier norma ISO, de que es no conformidad y acción correctiva, ¿no? Entonces el auditor dice aquí, no he revisado los registros de la no conformidad y observo que tiene pobre información con respecto a la forma como se analiza la causa del problema o de la no conformidad. Primero, en el primer párrafo, ¿qué consideran que está sucediendo en esta retroalimentación? Lo primero, si se dan cuenta, él está haciendo un juicio de valor, porque él no define qué cosa es pobre, bueno, excelente, ¿no? Desde ahí está haciendo un juicio de valor. Y obviamente tampoco está retroalimentando de una manera objetiva y con criterio, porque de frente le dicen en general, he revisado el registro de la no conformidad y observo que contiene pobre información con respecto a cómo se analiza la causa. Y es lógico que el auditado le pueda responder, considero que el registro contiene la información necesaria que me solicita el sistema de gestión y las normas ISO. Entonces, aquí ya se va a estar generando un problema. Ya se está generando un problema. Porque no está de acuerdo el auditado con la retroalimentación del auditor. Y ese es el problema, que el auditor ha olvidado el primer paso que hemos enseñado. ¿Cuál es el primer paso? Crear un clima de confianza con la organización o el auditado. Él ha olvidado tremendamente eso y posiblemente comience la retroalimentación buscando de frente el punto rojo, ¿no? Buscando de frente el punto rojo. Aquí está emitiendo un juicio de valor, pero está buscando de frente el punto rojo. Y el auditor contesta, ¿no? No es cierto, estos 2 registros se ha llenado mal. Nuevamente hace un juicio de valor. ¿Qué es mal para él? ¿No? Y el auditado dice, para mí está bien llenado, parece que estás juzgando nuestro trabajo, por años ha estado bien. Ya el auditado comienza a tomárselo de manera personal, ¿no? Y eso es lo que nosotros, esta conversación no lo he tomado de un caso real que escuché y sucedió en un proceso de comunicación auditor-auditado. Entonces, señores, esto normalmente pudiese pasar, pudiese suceder. Y la idea justamente de este módulo es que tú puedas evitar tener este tipo de problemas y puedas tener alguna herramienta de cómo deberíamos manejar este proceso de comunicación. Que si bien es cierto, la 19011 no entra a esta profundidad, pero
quisiera saber qué es lo que deberíamos aplicar si es que tomamos algunos tópicos de esta disciplina. Entonces, antes de hacer la retroalimentación, como dice aquí, lo más recomendable es resaltar, primero comenzar resaltando un punto positivo o la conformidad. En la medida que sea pertinente, no emitir juicios de opinión personal, mal, bien, ¿no? Y comunicar la retroalimentación con evidencia y criterios de auditoría, ¿no? Eso es muy importante. No olvidarnos del paso 1. ¿Y qué es el paso 1? Que hemos puesto aquí. Crea primero este clima de confianza con el auditado. Si tú comienzas con un punto de conformidad o un punto positivo, creas este primer paso. Vamos entonces a ver con el mismo caso, pero con una retroalimentación con coaching. Este es sin coaching. Vamos a ver cómo sería con coaching. Les doy un minuto para que lo puedan leer. El auditor comienza diciendo, ¿no? He revisado el registro de la no conformidad y aprecio la calidad y pertinencia en el diseño del formato y el correcto llenado de los primeros 3 campos. Aquí el auditor está comenzando resaltando la conformidad de lo que está bien y de lo que es conforme. Este primer paso es clave en la retroalimentación. No comenzar de frente mirando el punto rojo, sino quizás si tú ya eres consciente que vas a hacer un feedback, resaltar primero la conformidad de ese primer elemento que tú estás revisando. Y obviamente el auditado va a sentir una conexión o un proceso de tranquilidad porque al menos tú como auditor estás resaltando la conformidad y no estás juzgando que todo está mal, ¿no? Y acá el auditado responde, me alegra que lo diga, pues nos hemos esforzado en que en la fase de diseño del sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se genera la empatía, se genera esta conexión y este entendimiento genuino, porque el auditor está siendo honesto, está resaltando primero lo positivo, ¿no? Recién el auditor proporciona su feedback de corrección. Qué bueno, quiero también comentarte que 2 registros de los 4 que he revisado no se ha completado la causa raíz, lo cual es un requisito de tu formato y procedimiento. Aquí el auditor resalta y no hace ningún juicio de valor, está bien, está mal. Dice la evidencia objetiva, 2 registros de 4 no se ha completado la causa raíz y aclara que esto es un criterio de auditoría, lo cual es un requisito que solicita vuestro formato y procedimiento. Te das cuenta entonces este paso muy importante que dice comunicar la retroalimentación en la medida que sea posible con la evidencia y el criterio, proporciona información objetiva y profesional para que el auditado entienda que lo que está retroalimentando no es un juicio personal, no es que estás yendo contra la persona, sino está auditando el procedimiento, el formato o el registro. Y el auditado, pues, con suma razón, dice, tiene usted razón, gracias por la retroalimentación, vamos a tomar nota del hallazgo. ¿Qué tal? Totalmente distinto el proceso de comunicación, ¿cierto? Entonces, muy importante este paso 2, que es en el momento de hacer el feedback, comenzar por estos 3 puntos. Resaltar la conformidad a un punto positivo. Punto 1, no emitir juicios de opiniones personales y comunicar la retroalimentación con la evidencia y los criterios. ¿Ok? Aquí acabaría el proceso de feedback, ¿ustedes creen? Hay un último paso que no deben olvidar, que es validar si el auditado realmente entendió el feedback. Este paso me ha ayudado tremendamente en ahorrarme, digamos, desacuerdos, quejas, reclamos. ¿Por qué? Porque antes de yo salir del proceso, trato de validar si realmente el auditado ha entendido el feedback o la retroalimentación. Y aquí tienes que observar mucho el estado emocional o lenguaje corporal de la persona,
porque te dice bastante, ¿no? Vamos a imaginar, por ejemplo, que el auditado te diga, tiene usted razón, gracias por la retroalimentación, vamos a tomar nota del hallazgo. Pero tú quieres validar la retroalimentación y le haces algunas preguntas de validación, ¿no? Y le dices, por ejemplo, está bien, qué bueno que lo haya entendido. Entonces, como le comenté al inicio del proceso de auditoría, esto se está reportando como una potencial desviación que al final de la reunión de cierre declararemos si va a ser una no conformidad o no, luego de la reunión con mi auditor líder. Entonces, tú estás nuevamente haciéndole recordar el hallazgo y el criterio con la cual se estableció en el objetivo de la reunión de apertura. En ese momento el auditado te puede decir, un momento Alex, yo entendí que lo que me estabas diciendo era una recomendación o solamente una oportunidad de mejora. No pensé que era una desviación. Ah, te das cuenta, en ese momento tú aclaras, ¿no? Tú aclaras y le vuelves a comentar. De acuerdo a los requisitos de la norma internacional, tengo la evidencia, tengo el criterio y por la cual estoy reportando una desviación con respecto a los requisitos. En realidad no es una recomendación, no es una buena práctica, es una desviación con respecto a los requisitos. Ah, ok, Alex, me queda más claro. Gracias por volver a repetírmelo. O sea, ese paso es sumamente importantísimo en donde tú nuevamente puedas concluir que lo que tú estás reportando, o puede también ocurrir lo anterior, puede ser que el auditado entienda mal tu retroalimentación y tú estás dando una oportunidad de mejora y el auditado lo entienda que es una desviación. Entonces puedes aclarar al final, bueno, estamos culminando el proceso, los dos temas que te comenté, ten la tranquilidad que son básicamente oportunidades de mejora, son buenas prácticas, no son desviaciones con respecto al estándar internacional. Ahí estás validando, estás, digamos, comentando nuevamente que lo que tú estás encontrando básicamente son oportunidades de mejora. Esa parte es sumamente importante antes de cerrar el proceso de auditoría. Bien, señores, eso sería básicamente los pasos más importantes de cómo aplicar el coaching al proceso de retroalimentación. Recuerden, paso 1, crear un clima de confianza con el auditado o la organización. Paso 2, proporcionar un feedback resaltando primero la conformidad o punto positivo, no tratando de emitir juicios o opiniones personales, comunicando la evidencia y el criterio durante el feedback. Y el paso 3, no te olvides de validar si el auditado entendió el feedback. Simple, práctico, conciso para que ustedes lo puedan aplicar luego de esta capacitación en sus procesos de auditoría. Para mí ha sido un gusto poder nuevamente haber acompañado en este módulo. Ya estamos en el módulo 9 del curso de formación de auditores y quedamos atentos para las preguntas que puedan tener en la sala de chat privado. Si te ayudó esta información, no te olvides compartirlo con más profesionales, aplica lo aprendido y mentaliza tu nuevo objetivo con respecto al siguiente módulo. Muchísimas gracias con todos. Si tienes alguna consulta, preguntas, técnica, está mi correo, nuestro número de contacto. Un fuerte abrazo.